con el segundo tema de exposición, tenemos el deber de revelación del árbitro. Este tema es muy interesante y vamos a tocar aspectos con ejemplos para que se pueda entender mejor. En primer lugar, como concepto general, y ya lo hemos venido diciendo, el deber de revelación es una obligación de toda persona que va a actuar como árbitro en un proceso arbitral. Esta obligación consiste en dar a conocer lo que es necesario y pueda generar dudas a cualquiera de las dos partes acerca de la imparcialidad y de la idoneidad para ser árbitro, ¿no? Hay que recalcar que este deber no solamente se efectúa cuando yo acepto una designación como árbitro. Al momento de aceptar, tengo que revelar. Sin embargo, este deber permanece a lo largo de todo el proceso arbitral. Si por A o B surgen otras circunstancias o hechos que puedan generar dudas, también debo de ampliar mi deber de revelación. Entonces, este deber es una garantía para las partes, pues es el único mecanismo por el cual pueden asegurarse de que el árbitro está cumpliendo con los principios de la función arbitral. El deber de revelación tiene en sí un fin preventivo. No necesariamente significa que si el árbitro va a revelar circunstancias, ya es pasible de ser recusado, ¿no? Esto obviamente en la recusación pues se tendrá que evaluar el hecho, la prueba y pues si hay evidencia o es necesario recusar o no, apartar al árbitro o no del arbitraje. Simplemente lo que busca el deber de revelar es que no hayan dudas para las partes. Por ejemplo, conozco un caso, lamentablemente, en que el árbitro no reveló que tenía una sanción impuesta por la Contraloría General de la República. Esta sanción era para inhabilitarlo para ejercer un cargo en función pública. Pero posteriormente se declaró inconstitucional esta potestad de la Contraloría para imponer sanciones e inhabilitar funcionarios. Por ende, la sanción del árbitro quedó en nada. Este árbitro consideró no necesario revelar ese hecho y luego las partes se enteraron y pues lamentablemente pusieron una recusación que se declaró fundada por el Consejo de Arbitraje en tanto no se había cumplido con revelar el hecho, no porque el árbitro estuviera inhabilitado, porque no lo estaba, sino porque no cumplió con su deber de informar a las partes sobre este hecho. Bueno, entonces es importante pues que se tenga en cuenta que se deben revelar para garantizar la imparcialidad y la independencia todos los hechos que sean importantes relativos al caso, relacionados con las partes y también con los miembros del tribunal arbitral. Por ejemplo, ¿qué se debería revelar, ¿no? Las relaciones de negocios que de repente tienen de manera indirecta o directa el árbitro con alguna de las partes, ¿no? De repente son socios en alguna empresa que no está relacionada al caso, pero sí pues es de otro rubro, ¿no? O también, digamos, las relaciones académicas. Puede ser que ambos dicten cursos en alguna universidad o organicen algún evento académico, ¿no? Las relaciones sociales que puedan tener y también profesionales, pero con contenido que pueda ser materia de acercamiento entre el árbitro y una de las partes. Digamos que pertenecen pues a un mismo consejo directivo de una asociación, ¿no? Necesariamente se van a tener que reunir para poder participar en alguna votación, en alguna reunión anual, ¿no? Tomar alguna decisión, nada del caso, pero sí va a propiciar un encuentro entre el árbitro y la parte. Entonces es necesario que se revele esa situación para no generar dudas, ¿no? O para aclarar cualquier tipo de dudas. También podríamos decir las relaciones de negocios que tenga
el árbitro con alguna de las empresas competidoras de una de las partes, ¿no? Digamos, la principal competencia de una de las partes que está ventilando su proceso es de repente uno de los clientes del árbitro, ¿no? Tendría que revelar ese hecho porque la parte puede pensar que el árbitro está a favor del otro lado, ¿no? Porque como es patrocinador del otro competidor. Bueno, estos son aspectos que sí son relevantes, que sí pueden generar dudas, ¿no? Sin embargo, pues no debemos de caer en la sobre-revelación o over-disclosure, como se dice en inglés, de revelar pues detalles sin importancia, ¿no? Como que los dos pertenecemos a un mismo club social, o las dos partes, o una de las partes pues lo conozco porque fue profesor en la universidad que yo llevé una especialidad. O sea, realmente no tiene mayor trascendencia, ¿no? A menos de que haya una relación permanente entre estas dos partes. Lo que sí debemos de tener en cuenta el principio de que ante la duda de que el árbitro no sepa si revelar o no, entonces es preferible que revele. Y de esta manera prácticamente es transparente con las partes, ¿no? Ya queda a criterio de las partes pedir información adicional, ¿no? Sobre este punto, porque este deber de revelación no solamente es del árbitro, sino también faculta a las partes a que puedan hacerle preguntas o pedir ampliación del deber de revelación a los árbitros, ¿no? Bueno, en la normativa peruana, específicamente en la ley de arbitraje, el artículo 28 habla de que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial, ¿no? La persona propuesta para ser árbitro debe revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Está repitiendo lo que venimos diciendo, ¿no? Esta ley, a diferencia de otras legislaciones, sí es específica nombrando estos dos principios y recalca pues que este deber es permanente, ¿no? Por el lado de la contratación pública también tenemos la ley, el texto único ordenado de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Que tiene varios numerales desde el 26 hasta el 30 del artículo 45 de la ley que hablan de diversos temas respecto a lo que es el deber de revelación, la ética profesional en el arbitraje, ¿no? Por ejemplo, establece un código de ética obligatorio para todos los arbitrajes que sean ad hoc y para los arbitrajes institucionales en los cuales la institución arbitral, llámese el centro de arbitraje, no tiene un código de ética aprobado, ¿no? También añade los principios de transparencia, de debida conducta procedimental y de autonomía, ¿no? Inclusive ha formado un consejo de ética que va a ser el órgano que aplique estas sanciones a los árbitros que no cumplan con estos principios, ¿no? Y las sanciones son tan drásticas que incluyen hasta inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro. En el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el artículo 233, habla de la independencia, la imparcialidad y el deber de información del árbitro, ¿no? Básicamente recalca lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y impone un tiempo de 5 años para revelar, ¿no? Todos los hechos que han sucedido desde que ahora que son elegidos árbitros hasta antes de 5 años que ha sucedido, para poder tener más o menos una forma objetiva de saber qué declarar y qué no, ¿no? Asimismo, impone la responsabilidad de presentar una declaración jurada, ¿no? Acompañada con este deber de declaración, lo que ya pues hace pensar 2 veces a un árbitro, ¿no? Porque declaración jurada ante una entidad pública pues ya tiene un carácter, además de importante el hecho de presentar una declaración jurada ante una entidad pública,
porque además de contener declaraciones falsas, esto puede conllevar a una denuncia penal, ¿no? Entonces tiene consecuencias también. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre las directrices de la IVA, ¿no? La IVA, como les expliqué, es como un colegio de abogados a nivel internacional, ¿no? Es una comunidad de abogados que formó un grupo de trabajo para ayudar al arbitraje internacional y seleccionó a 19 especialistas en arbitraje internacional provenientes de 14 países distintos para que estudien la reglamentación, el derecho de cada país, los reglamentos de arbitraje y los aspectos prácticos que van a ayudar a definir lo que es independencia e imparcialidad a nivel internacional, ¿no?, de los árbitros. Entonces, establece un listado donde te dice qué circunstancias debes revelar y qué otras no, ¿no? Para ello pone como un semáforo donde tenemos el listado rojo, que son como situaciones muy serias, ¿no?, que se divide a su vez en dos listados: el irrenunciable, ¿no?, que son definitivamente aspectos o hechos que el árbitro y la parte es prácticamente el mismo, entonces donde no se va a poder llevar a cabo el arbitraje, ¿no? Por eso lo llaman irrenunciables, ¿no? Asimismo tiene el listado rojo el renunciable, la parte de hechos renunciables, donde son circunstancias serias, pero que se tienen que revelar, y solamente con la dispensa de las partes, entonces el árbitro puede continuar en sus funciones, ¿no? El listado naranja establece pues situaciones en las cuales es necesario que se revelen, pero si en determinado plazo la parte no objeta, no dice nada, pues se considera que ha sido aceptado, ¿no?, y entonces el árbitro puede continuar ejerciendo su función. Por último, el listado verde son situaciones que pueden suceder, que se pueden revelar y que no tienen no generan en realidad dudas a las partes, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar cada una de ellas, ¿no?, con un ejemplo práctico para que se pueda entender, ¿no? Tengo que resaltar, sí, que estas directrices, bueno, no son normas obligatorias, no son normas jurídicas y tampoco prevalecen sobre la legislación de un Estado, ni sobre los códigos de ética, ni los reglamentos arbitrales de alguna institución arbitral, pero sí sirven, como les digo, para de manera uniforme a nivel internacional pues generar un estándar, ¿no?, de qué se... Vamos a ver con ejemplos prácticos situaciones, por ejemplo, que están dentro del listado rojo irrenunciable, ¿no?, donde ya sabemos que la parte no puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Digamos, el gerente de Coca-Cola es árbitro en un proceso entre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? A pesar de que el gerente de Coca-Cola, en su calidad de árbitro, revele a las partes que ejerce la gerencia de la compañía, esta situación no va a evitar el conflicto de intereses y por lo tanto no va a poder ser árbitro, así las partes lo dispensan, ¿no? Entonces esta situación se enmarca en el listado irrenunciable, rojo. Por el otro lado tenemos el listado renunciable, por ejemplo, relación del árbitro con la controversia, ¿no? El árbitro ha prestado asesoramiento legal o ha emitido un dictamen respecto de la controversia para una de las partes o para una entidad afiliada con esta. Digamos que la Contraloría General de la República les piden a ustedes, en su calidad de abogados, especialistas en temas de contratación pública, un informe sobre un caso específico, una obra que van a llevar. Ustedes, como abogados, realizan el estudio, hacen el informe, ponen su postura, ¿no? Y después de un tiempo, al año y medio, les llega una designación como árbitro
para este caso entre la entidad y la otra parte. Entonces, es una circunstancia seria. Ustedes han tenido conocimiento, han conocido el caso antes, ¿no?, que haya llegado a sus manos, y desde un enfoque meramente profesional, pero aún así se debe revelar y podría generar dudas para una de las partes en caso el informe haya sido pues favorable a una de estas, ¿no? Entonces, si es que las partes lo dispensan, conocen que usted ha participado en este informe y aún así deciden que por su experiencia es necesario que siga siendo el árbitro, entonces no hay ningún problema, ¿no? Puede continuar. Pero en caso se generen dudas, pues debería apartarse, ¿no? Veamos otro caso, por ejemplo, del listado naranja. Dice 3.2. Servicios profesionales prestados a una de las partes en la actualidad, ¿no? Digamos que su bufete de abogados, usted pertenece a un bufete donde usualmente prestan servicios a varias empresas, ¿no? En una de estas empresas, ¿no?, se genera un conflicto con otra y van a un arbitraje, donde uno de los abogados de la firma del bufete, ¿no?, es elegido el árbitro. Entonces, si bien es cierto, este abogado que pertenece a la firma o al bufete de abogados no ha sido el que patrocina o el que asesora a la empresa, ¿no?, pero sí pertenece al mismo bufete de abogados, debe revelarlo, ¿no? Este listado es naranja porque el árbitro, que también es abogado del bufete, no tiene relación con el caso en sí, pero sí hay una relación comercial, ¿no?, entre el bufete y esta empresa. Entonces debería declararse para que pues las partes no tengan dudas, ¿no? En todo caso pues pidan que se aparte de conocer el caso, ¿no? Aunque son dos abogados distintos que pertenecen al mismo bufete, pero de todas maneras podría generarle alguna duda. Podremos hablar también de situaciones de parientes. Un árbitro es pariente cercano al empleado de un bufete de abogados que representa a una de las partes, ¿no?, pero no participa en el arbitraje. Entonces, ¿es necesario revelarlo? Sí. Es necesario decir, yo conozco, ¿no?, a este abogado de una de las partes porque tenemos una relación de parentesco, ¿no? Sin embargo, pues no participa dentro del arbitraje, ¿no?, y yo soy árbitro. Entonces, las partes están prevenidas. Y si no dicen nada en un lapso de tiempo, puede ser 30 días, entonces pues esto se queda como consentido, ¿no?, y el árbitro puede seguir ejerciendo sus funciones. Pasaría a formar parte de una de las circunstancias del listado verde. El listado verde son situaciones específicas que desde un punto de vista objetivo no son susceptibles de crear un conflicto de intereses, ¿no? Por ello que el árbitro no tiene el deber de revelar estas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, que un árbitro haya expresado con anterioridad una opinión legal, ¿no? Por ejemplo, en una revista jurídica le hicieron una entrevista o en una conferencia abierta al público, expuso su opinión sobre algún caso o alguna cuestión en materia de arbitraje, pero que no es específicamente del caso, ¿no? De manera general habló y bueno, pues no hay necesidad de que revele esto porque no se ha referido exactamente al caso, ¿no? Entonces, tenemos una lista bastante amplia, es muy interesante, la pueden revisar ustedes en las directrices de la IVA que se han juntado al curso, ¿no?, para que puedan saber cuáles son los hechos que sí deben ser revelados y los hechos que no ameritan revelación. Como conclusiones ya del curso, podríamos decir que sobre la ética, ¿no?, en el arbitraje es importantísimo. Involucra a todos los partícipes, no solamente al árbitro, sino a las partes, ¿no? La selección del árbitro es también crucial. Un buen árbitro, un buen arbitraje, ¿no?, un proceso justo y eficiente.
Por otro lado, el árbitro debe ser ético sin necesidad de que existan normas ni códigos de arbitraje, ¿no? Si bien es cierto, el código de ética ayuda, ¿no?, a marcar las pautas, pero en sí una condición, una cualidad inherente del árbitro debe ser, pues, el ser íntegro, ¿no? Por otro lado, el problema de corrupción que existe en el arbitraje considero que no tiene nada que ver con el tipo de arbitraje ni la institución arbitral. Si es institucional o es ad hoc, el problema no es del arbitraje, sino de las personas que llevan los procesos con falta de valores, ¿no? Lo que genera, pues, árbitros y partes corruptas. Por otro lado, el tribunal arbitral está amparado, ¿no?, legalmente, para decidir cuándo no arbitrar cuando vea que existen indicios de corrupción. Hay que tener mucho manejo para poder apartarse y no ser cómplice de un acto de corrupción más, ¿no? Y los principios de imparcialidad, independencia, disponibilidad y confidencialidad considero que son irrenunciables en los árbitros, ¿no?, y deben ser considerados también como principios de la función arbitral. Existen prácticas antiéticas en el arbitraje. Ante ello, la transparencia y el deber de revelación son la solución. Y con respecto a las conclusiones referentes al deber de revelación, hemos hablado, pues, que este tiene un carácter ya preventivo, ¿no?, dando lugar a que si no se cumple, pues va a generar la anulación de un laudo arbitral, la recusación de un árbitro y hasta puede llegar a una responsabilidad civil por daños a las partes, ¿no?, que les genere el árbitro por no haber declarado en su momento. Ante la duda se revela. Todo lo que ustedes creen que puede generar dudas, revelen. La revelación no desacredita al árbitro automáticamente. Es, como se podría decir, es curar en salud, es prevenir. Te aviso qué es lo que ha pasado. No me estoy anticipando una recusación, lo estoy manifestando. A menos que pertenezca al estado rojo irrenunciable, que ya hemos dicho que definitivamente no se podría ejercer el cargo. Considero apropiado que el arbitraje en contratación pública sí tenga un código de ética obligatorio y que se añadan estos principios de transparencia y debida conducta procedimental, así como sanciones drásticas para ejercer el cargo de árbitro cuando hay corrupción o cuando hay infracción a deberes de revelación. Por último, las directrices IVA, como lo mencioné, es un buen referente para analizar situaciones en las que el árbitro no está seguro si revelar o no algún determinado hecho o circunstancia, ¿no? Esto es todo. Les agradezco por la participación. Cualquier duda o pregunta, no duden en escribirme. Muchas gracias.